Buenos días, chicos. Buenos días, Claudita, Abraham, Cindy. ¿Qué tal? Teleaudiencia. Estoy intrigadísima con esto del apego. Quiero saber un poquito más Claro, si un tema existen súper tipos de interesante. apego. Bien. Es más, creo que queda chiquito un bloque. Pero Sí, yo bueno. pienso que deben darnos 2 bloques, ¿ah, Claudia? 2 bloques Sí, deberían es un tema darnos. que de verdad es importante porque con este tema se forman, por ejemplo, lo que son las relaciones interpersonales en los adultos, ¿no? Ya. Primero, entonces, ¿qué es el apego, David? El apego es aquel lazo afectivo que se forma en los primeros años de vida con nuestros cuidadores, sean padres o abuelos o la persona que está ahí para criarte, para, digamos, cuidarte, ¿no? Esa es la teoría del apego. Fue propuesta por el psicólogo estadounidense John Bowlby, que determina, por ejemplo, que hay 2 tipos de apego, ¿no? Tenemos que es el apego seguro y el apego inseguro. El apego inseguro tiene 3 subtipos. ¿Inseguro? El inseguro. El inseguro, pues, está el apego evitativo, tenemos el apego ansioso ambivalente y tenemos el apego desorganizado. Perdón, ¿el primero cuál era? Evitativo. Evitativo. Pues no sé, ustedes se habrán dado cuenta. Ejemplo, de pronto. Ejemplo, por ejemplo. Claro, ejemplos de cada uno para poder conocer, ¿no? Claro, de todas maneras. Cuando en nuestros primeros años de vida al pequeño, al niño, por ejemplo, no se le cuida o no se le determina, por ejemplo, su cuidado cuando él lo necesita. Por ejemplo, ¿no? Los padres que dicen, ¿saben qué? Tú no puedes llorar, los hombres no lloran. Por ejemplo, por ahí he escuchado, ¿no? Los hombres no lloran. ¿Qué pasa? Entonces, ese niño va a retraer sus emociones. Entonces, cuando él sea adulto, cuando ella sea adulta, no va a querer mostrar sus emociones. Entonces, relacionarse con una persona le va a ser difícil. Le va a ser difícil, va a evitar enamorarse, va a evitar, de repente, es muy desconfiado, ¿verdad? Después tenemos lo que es el ansioso ambivalente. Por ejemplo, son las personas que cuando se enamoran son muy dependientes, ¿no? Son muy dependientes, son aquellas personas que ante el mínimo temor de ser abandonado, se somete a todo, ¿no? Entonces, y también cuando siente siente esa amenaza, por ejemplo, la que te envía 40 mensajes, esta que te llama y te llama, no, ya, eso ¿verdad? Me corro. Entonces, ¿qué pasa en su niñez? Bloqueado. Claro, Me corro. puede que de repente en su momento no recibió los cuidados que ella quería. O sea, recibía en un momento sí y en un momento no. Por ejemplo, esto se da mucho cuando los padres se separan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella en algún momento está con el papá y le da esa seguridad. Entonces, en otro momento, cuando ella lo necesita, no está, ¿no? Este niño entonces siente que de repente cuando necesita algo, ese cuidador, esa persona que lo debería de amar, está en un momento y en otro no. Entonces no sabe de verdad cómo expresar esa emoción, ¿no? Entonces de ahí tenemos al apego, el apego desorganizado. El apego desorganizado ya podríamos llamarlo que entra un poco ya en patologías, ¿no? Por ejemplo, lo que se da en el apego organizado en estos niños, por ejemplo, son los que han sido abusados físicamente, psicológicamente, los han violentado. Entonces son personas que cuando son adultos, su forma de relacionarse es con la violencia, ¿no? Se relacionan, de repente es un tema pequeño y explotan. ¿Por qué? Porque en su momento también fueron violentados, ¿verdad? Entonces este apego desorganizado. Y tienden por ello a buscar personas que quizás los violenten como para También, sentirse claro, en su zona sí, segura. Claro, claro. Son aquellas personas que buscan ese contacto, ¿no? Por eso es muy importante que los padres sepan de estos temas de apego, porque van a ser determinantes. No creo determinante, porque hay ya cuando uno va creciendo hay otros mecanismos de defensa, pero sí un factor importante. Claro, porque en los primeros 5 años los niños pues están creando ahí, empiezan a crear conceptos, papá, mamá es prácticamente el ejemplo más cercano de ciudadano que uno quiere ser, la admiración al Así papá, a es. la mamá, y cositas pequeñas, de pronto acciones tan
insignificantes para nosotros, a ellos los pueden marcar de por vida. Claro, entonces el padre tiene que tener, digamos, plena seguridad o plena determinación de formar un apego seguro. El apego seguro, pues, es aquel que al niño lo hace ser explorador, lo hace tener esa confianza que de repente y no caer tampoco en la sobreprotección, ¿verdad? El apego seguro no significa sobreproteger, sino darle esas herramientas para que el hijo pueda enfrentar problemas, ¿no? Es aquel que de repente cuando se va al parque, tú le explicas, mira, ten cuidado porque si te caes te puedes lastimar, ¿no? Es aquella persona, entonces el niño va a entender por qué no va digamos, a arriesgarse tanto, ¿no? Pero sí está seguro porque cuando ella... Claro, apego seguro, ¿no? Entonces, esto es lo que los padres tienen que tener en cuenta, ¿no? Bastante. Así es. Ahora, David, dentro de todos los tipos de apego que nos has mencionado, creo yo que hay un punto el cual es el caso de la mayoría de personas cuando se encuentran en una relación de pareja, que es justamente esa dependencia, ¿no?, de la otra persona, algunos en mayor grado, otros en menor, pero siempre hay ese temor tal vez de perder a esa persona. ¿Qué pasará? ¿Qué tan perjudicial es ello, ¿no?, de poner toda tu vida o todas tus metas, funciones, etcétera, en base a esa compañía? Y ahora también, ¿no? ¿Es beneficioso realmente poder pensar en ello? O claro, como ya al comienzo, ¿no? ¿Cómo te puede perjudicar a ti estar dependiendo todas las acciones que hagas hacia una persona? Claro, o sea, todos, como digamos, escuchamos en un bloque anterior, nos proyectamos, tenemos un plan de vida, ¿cierto? Entonces, poner nuestro plan de vida en función de otra persona no conviene, porque como bien lo tocamos anteriormente, la felicidad depende de uno mismo. No podemos poner una situación tan importante, momentos felices, que otra persona venga y pues te destruya o digamos todo ese proyecto de vida que tú tienes, te lo cambie, ¿verdad? Entonces, el autoestima también es muy importante acá, muy importante. Lo que tiene que ver con la dependencia es, como hemos visto, un apego que no es funcional, que es inseguro, un apego ansioso, ambivalente, ¿verdad? Así es. Quiero agregar nada más esta pregunta, algo que he escuchado también que la mayoría de personas tienen esta cuestión, ¿no? Al momento de estar con una persona, ¿tú qué extrañas? ¿A la persona en sí o a los momentos que tienes con esta persona? Claro, o sea, son a los momentos, ¿verdad? Porque con esa persona de repente has tenido momentos que han generado que tu cerebro se llene de neurotransmisores que son como la dopamina, la serotonina. Entonces tu cerebro siempre va a buscar de nuevo tener esos neurotransmisores. Entonces ese recuerdo te trae el cerebro a colación aquellas neurotransmisores. Entonces muchas veces quieres volver a repetirlo, ¿verdad? Eso es justamente algo que yo mencionaba y los chicos me empezaban a molestar. De hecho, ya pasaron muchos años, pero lo vuelvo a hacer hincapié porque de pronto es un tipo de apego. No, porque ya estoy casada, ya tengo mi hija y todo, pero más que nada quisiera conocer un poquito qué es lo que sucede. Mi primer enamoradito fue cuando yo tenía 13 años. Y es el día de hoy, que ya pasaron algunos años, en donde yo siempre tengo un bonito recuerdo porque fue el mejor enamorado que me pudo tocar en la vida. Fue el más romántico, detallista, respetuoso. Y de hecho estuvo conmigo por muchos años, incluso con la primera llegada de mi hijo. Entonces, pero después él llegó a tener su hija y se fue a vivir al extranjero de donde era su mamá. Y ya no supe nada de él, pero siempre voy a ese recuerdo tan bonito y a esa etapa tan linda que vivimos, pues, ¿no? A pesar de ser tan niña también. ¿Eso es un tipo de apego? No, bueno, no, ahí a veces, como te digo, confundimos lo que es no es lo que es... No es apego, ¿ya ves? No es apego, es solamente un recuerdo bonito, son recuerdo. momentos que el cerebro de verdad te trae a colación porque en ese momento te generaron bastantes endorfinas, Entonces, bastantes... para diferenciar el apego
¿Cuándo sabemos que tenemos apego hacia alguien? Como le digo, el apego es un lazo afectivo hacia a nuestros primeros cuidadores o Hacia nuestros padres. Claro, hacia nuestros primeros cuidadores. Y de ahí, por ejemplo, esto va, digamos, formar parte de cómo te vas a relacionar más adelante con tu pareja, ¿no? Entonces, digamos que apego, llamarlo, a veces se confunde mucho el término, ¿no? O sea, que es porque sientes atracción por una pareja y es demasiado y ya piensas que eso es apego. No, no es así. Sino es la forma como tú te relacionaste con tus cuidadores en un principio y después resultó, digamos, en la forma como también te relacionas en tu vida adulta, ¿no? Eso vendría a ser el apego. El tiempo ha quedado súper corto, pero ya tenemos, ¿no? Ya. Yo quisiera Pero ya tenemos claro que lo de Cindy no es apego. Para una próxima oportunidad, yo te voy a hacer mi pregunta, mi consulta. Es más, quiero proponer algo, no sé si será posible, David, comprometerte lo más pronto posible a tener una segunda parte, porque sabemos que hay varios tipos y también varios casos, ¿no? Y sobre todo creo yo que es un Y no tema... solo queremos conocer qué tipo de apegos tenemos. Yo creo que aquí lo que se busca es la solución. Y me encantaría poder repetir esta sesión contigo, pero es momento de irnos a una pausa comercial, no sin antes agradecerte y por supuesto a qué números podemos encontrarte. Bueno, a mí me encuentran en las redes sociales como David Alejandro Sancaquiuchi, al número 943-630-638. Ahí cualquier consulta. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Venimos con más aquí en TPA.